Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Santiago es el hermano del Señor, es hijo de José y de María. Sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero María y José siguieron teniendo hijos. Uno de ellos era Santiago, que se convirtió al Señor y terminó siendo el pastor de la iglesia de Jerusalén, porque todos los apóstoles, cada uno salió al lugar donde el Espíritu Santo lo llevó a predicar la palabra, y él quedó pastoreando la iglesia que había nacido en el día de Pentecostés. Él se transformó en una persona muy sabia, se lo reconoce quizás como el Salomón del Nuevo Testamento. Su carta es la única, habla mucho de la sabiduría, habla del comportamiento y habla de la oración. Justamente esto es lo que vamos a resaltar en el día de hoy, versículo 7 del capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Y sigue diciendo acá, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, este pasaje nos da muchas enseñanzas. La primera de ellas, a orar con paciencia, como el labrador. Para ellos era muy común esto, había mucha gente que se ocupaba de la siembra y la cosecha, y las personas que tienen que ver con este tipo de tarea, ellos están acostumbrados a esperar la lluvia, ¿sí? Mueven la tierra, ponen la semilla y esperan la primer lluvia, que por lo general es una lluvia fuerte, muy fuerte, para que la semilla germine y empiece a crecer. Cuando ya crece la planta, ¿sí?, necesitan otra lluvia más, la lluvia tardía, que por allí no es tan fuerte como la primera, pero que es la que le va a dar finalmente el crecimiento y le va a permitir a la planta dar fruto y por tanto cosechar. Así que para la gente a la cual él le hablaba, esto era algo común a su mente. Nosotros vivimos en ciudades donde no estamos acostumbrados a sembrar y a cosechar, y esto es como que nos cuesta entender un poquito, pero lo que está diciendo es que nosotros hicimos nuestra parte, sigamos orando y orando, porque eso que nosotros hemos hecho va a dar su fruto. El Señor sabe cuándo enviar la lluvia temprana y cuándo enviar la lluvia tardía. Aquella gente de campo sabe que no hay un día determinado que tiene que llover. Hay un periodo de tiempo. Durante este mes tiene que llover la lluvia temprana y durante el otro mes, sí, hay un espacio de tiempo realmente importante para que caiga esa lluvia y así le permita tener una cosecha realmente abundante. Nosotros tenemos que tener esa paciencia. Cuando nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor por cada situación, no tenemos que ser allí personas ansiosas que están diciendo, bueno, que esto no me va a suceder al final, porque la ansiedad nos lleva a tomar decisiones que no tenemos que tomar. El Señor quiere que esperemos, que confiemos en Él, que oremos, que llevemos al Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones. Si estamos pasando por un tiempo difícil, ¿cuánto más? ¿Cuánto más derramar nuestro corazón delante del Señor? ¿Cuánto más buscar su presencia? En estos días, como iglesia, nos estamos comprometiendo a orar un poco más,
y los racimos se están organizando. Tenemos que aprovechar todo esto para llevar delante del Señor cada una de nuestras necesidades, porque el Señor es un Dios bueno, Él escucha nuestras oraciones. Justamente lo que Él quiere es que nosotros estemos allí orando y perseverando, aunque no parezca que algo va a suceder, ¿sí? A veces la gente de campo están allí mirando el cielo porque los días se van acortando y ven el pronóstico y dice: ¿cuándo va a llover? Necesitamos la lluvia para la siembra, para la cosecha, para la germinación. Y están allí. Y muchas veces el Señor utiliza esa situación para que la gente clame más a Dios. Clame más a Dios. El Señor hace obras maravillosas, milagrosas. Dios es un Dios poderoso, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y Él responde las oraciones. Hay un caso de una situación que se dio en un lugar determinado, donde vino una manga de langosta cuando ya estaba la cosecha, ya estaba para ser levantada. Vino una manga de langosta muy grande que se iba a comer todo, y entonces las personas que vivían allí se pusieron a clamar delante del Señor, que Dios hiciera un milagro. Esa manga de langosta ya había comido toda la cosecha en algunos otros lugares, y ellos se pusieron a orar y buscar la presencia del Señor. Y vino un viento que se llevó la langosta y se la llevó a la cumbre de los montes que estaban ahí cerquita, y nada le pasó a sus cosechas. Cuando nosotros sabemos depender de la oración, hay milagros que están allí a nuestro favor para experimentarlos, para vivirlos, para gozarnos en el Señor. Tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. Pero también dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis. En medio de la espera, por lo general el enemigo también trabaja, no solamente con ansiedad, sino con conflictos, ¿sí? Y lo primero que sucede cuando tenemos conflictos son quejas, ¿no? Empezamos a quejarnos: bueno, pero fulanito, menganito, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? De alguna manera, nosotros sacamos nuestra mirada, nuestro enfoque de la búsqueda del Señor y la depositamos en el error o en el posible error de las personas que nos rodean y que ciertamente nos afectan, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que entender que la queja no es algo que al Señor le agrade. Dice acá: no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Porque la queja es el primer paso. Luego empieza a entrar la amargura al corazón y estamos empezando a generar cosas que al Señor realmente lo ofenden. Y aquí el juez está delante de la puerta. Tenemos que cerrarle la puerta justamente a la queja, callarnos la boca si vemos que alguna persona está haciendo algo que a nuestro juicio no está bien o que nos perjudica. Dejémoslo en las manos del Señor, oremos, digámosle: Señor, tú conoces toda situación, tú sabes lo que está pasando, poné tu mano sobre fulano, poné tu mano sobre mengano, y yo alejarme de la queja, alejarme del rezongo, de estar juzgando el comportamiento de las personas. Insisto, aunque esto no nos beneficie, aunque esto nos perjudique, pero nosotros tenemos que recordar que el que nos defiende es el Señor. Él es nuestro buen pastor. Dice la palabra: y su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros, de modo que tenemos que estar tranquilos y confiados en Él, que nada nos va a hacer faltar. Y aun cuando las personas a nuestro alrededor se comporten de manera indebida, aún así el Señor va a traer consuelo y va a traer fortaleza a nosotros. De hecho, tenemos que acostumbrarnos. Toda la vida vamos a ver personas haciendo lo indebido, haciendo cosas incorrectas, y mucho de ello nos va a perjudicar a nosotros. Tenemos que aprender a depender del Señor en esto. Que el Señor no
es influido por el comportamiento de las personas. Él no depende del comportamiento de los hombres y de las mujeres. Él es soberano, está sentado en el trono. La Biblia dice su trono es inmutable, no se puede mover, no se puede trastocar. Él está sentado allí y Él gobierna. Por último, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Qué concepto diferente al que nosotros vivimos, ¿no? Los que sufren delante del Señor son bienaventurados. Y los que no sufren y viven de placeres no son bienaventurados, están bajo el juicio de Dios. Así que nosotros tenemos que de alguna manera alinear nuestros pensamientos al reino de Dios, a lo que el Señor establece. Estamos pasando por tiempo de sufrimiento, somos bienaventurados. Pero pastor, estoy sufriendo y me dice soy bienaventurado a los ojos de Dios. Y Dios va a consolarte, Dios va a secar toda lágrima, Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar, y aquellos que hoy de alguna manera te complican la vida, ellos van a ver cómo el Señor te va a poner en un lugar de reconocimiento, en un lugar destacado para la gloria de su nombre. Y dice 2 ejemplos, la paciencia de Job y la del Señor. Y destaca, el Señor era muy misericordioso y compasivo. ¿Con quiénes era el Señor así? Con aquellos que lo ofendían. Recuerde cómo el Señor de alguna manera permitió que le hicieran todas las cosas y los bendecía. Así también eran los primeros cristianos, bendecían a los que los estaban afligiendo, y aun cuando les quitaban la vida, le decían, como el caso de Esteban, no tomes en cuenta este pecado. Mi hermano querido, tenemos que aprender de aquellos cristianos del primer siglo que eran pacientes en su espera de las bendiciones del Señor, y ante la aflicción no respondían, no se quejaban, sino que sabían que había un Dios que era su juez. Oramos. Señor y Padre, gracias en este día, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de la oración, a no quejarnos el comportamiento de las personas, a saber, Señor, que tú vas a dar la lluvia temprana y tardía como al principio. Señor, nada nos va a faltar a aquellos que esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.